Como cristianos, no estamos inmunes a lo que es la tentación. No somos mejores que nadie, ni deberíamos de sentirnos mejores que nadie, porque todos debemos de tener el concepto que debemos de tener en sí en el ámbito personal. No sentirnos mejores que nadie, porque nunca vamos a llegar a ser mejores que nadie, aunque en algunas cosas hagamos ciertos trabajos mejor. No podemos sentirnos como seres humanos mejores que nadie, porque no podemos tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Desde el momento en que una persona se siente más que otro, ya está marcando una gran diferencia y en realidad ya se marcó como alguien menos que la persona con quien se está elevando por encima de ella. Los cristianos no estamos inmunes a las tentaciones. La conversión a Cristo no vuelve inmune a un hijo de Dios de lo que se conoce como la tentación. Los cristianos son tentados por los mismos apetitos y pasiones carnales como cualquier otro ser humano en el mundo, y algunas veces caen en este tipo de tentaciones. Pecan cuando satisfacen sus apetitos y pasiones carnales que van en contra de lo que Dios ha establecido para la humanidad, y en una forma ilegítima el ser humano se vuelve casi dándole la espalda a Dios si no se arrepiente de su pecado y se vuelve a Él. ¿Por qué? Porque quiere practicar las cosas del mundo como si fuese algo normal, sabiendo y entendiendo que las cosas que está practicando van en contra de la voluntad de Dios. Y aquel que se hace amigo del mundo, practica las cosas del mundo, se goza en las cosas del mundo que tienen perversión y pecado, en realidad se ha hecho amigo del mundo y se está constituyendo enemigo de Dios. Debemos de tener cuidado porque no somos inmunes a la tentación. Podemos y vamos a ser tentados en muchas áreas de nuestra vida, pero debemos de tener el dominio propio de saber cuándo apartarnos de las cosas y ni tan siquiera voltear a ver hacia atrás como lo hizo la esposa del siervo Lot. El pueblo de Dios, estimados oyentes, no está protegido por algún cierto tipo de poder misterioso que los vuelve inmunes a las tentaciones entonces. Sin embargo, Dios provee una vía de escape ante la tentación que pueda llegar, porque somos tentados a querer desviarnos del plan divino, pero siempre Dios nos provee un medio para salir y no caer en las cosas que el mundo nos está lanzando y que Satanás está dirigiendo constantemente hacia nosotros. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, no le voy a decir el verso, pues espero que usted pueda leer el capítulo 10 y encontrar el verso bíblico que en este momento voy a leerles. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice el apóstol, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Se da cuenta? Algunas veces la salida puede ser vista bien fácilmente, pero otras veces no resulta tan aparente. Y el cristiano tiene que saber cuál es la tentación y cuál es la salida que Dios le está dando, pero tiene que saber cuándo tiene que poner en práctica, ¿qué cosa? El dominio propio. No podemos vivir por el mundo en esta vida como si todo fuese a terminar aquí y no hay vida después de esta o no hay algo mejor después de esto. No. Si nosotros tenemos el concepto claro de una esperanza de vida eterna, una vida eterna con Dios a través de la fe que se nos ha dado, de la salvación en Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos decir no
a las tentaciones y ver cuál es la salida que Dios nos está dando. Porque aquí dice que Dios dará la salida, pero Él no va a forzar a las personas para que puedan tomar esa oportunidad. Es de cada uno tomar la salida que el Señor le está ofreciendo. Es de cada uno el deber de saber cuándo frenar, cuándo decir no, cuándo apartarse, cuándo correr. Es el deber de cada uno practicar el dominio propio y tomar la salida que Dios le está dando. Cuando nosotros vemos la naturaleza del dominio propio, vamos a darnos cuenta que esto es un atributo bien, pero bien básico del carácter cristiano. No es algo que se diga, oh, wow, increíble cómo esta persona tiene dominio. Y, wow, qué dominio propio. No. El dominio propio es una característica bien básica del carácter cristiano. ¿Sabe qué es el dominio propio? Es la virtud de dominar los deseos y dominar las pasiones, cualquiera que sean, especialmente los apetitos carnales, sensuales. Es más, la mera moderación o la templanza que un cristiano debe de practicar es tan sencillo muchas veces, toma un segundo en la vida del ser humano. Un segundo para frenar los apetitos carnales, las pasiones descontroladas, toma un segundo. Pero eso podría salvarle incluso la vida a muchas personas. Podría salvarle su salud física a muchas personas. Muchas personas que no han sabido tener el dominio propio y han caído dentro de muchos pecados sensuales, hoy por hoy están enfermos de muchas enfermedades porque no tuvieron el dominio propio para decir, no, esto no tengo que hacerlo. No tuvieron el momento en su mente y en su corazón de decir, tengo que tener cuidado y pedir a Dios que le muestre dónde está la salida y pasar por esa salida, apartándose de lo que el mundo le está lanzando y Satanás le está dirigiendo para pervertirle su existencia. Sea usted o no sea cristiano, el dominio propio es algo que debe de aprender a practicar. Debe ser un aspecto en la vida suya. Sea o no sea cristiano, el dominio propio es algo que todo ser humano debería de tener como un atributo en su carácter. Pero hablando en el ámbito religioso, hay algunas cosas de los que los cristianos deben abstenerse, cosas de las que no pueden participar ni aún estar cerca. Por ejemplo, uno no puede ser templado en la mentira. Uno no puede estar detenido pensando en el asesinato. Uno no puede estar planeando un robo. Uno no puede estar planeando la fornicación, el adulterio. Uno no puede estar planeando la embriaguez, porque todas estas cosas son pecaminosas dentro de sí mismas. Es más, ni se debería pensar, ¿será? Tal vez, a lo mejor. No. ¿Robar a alguien? ¿Será que puedo? No, hermanos. Ni se debería de pensar en estas cosas. O sea, es algo lógico, entendible. Cualquier persona puede darse cuenta que robar es malo. Y si siente el deseo de hacerlo, salga de ese lugar. ¿Para qué va a estar robando? Uno debe de ser templado en las cosas como el comer, el trabajar. Pero, ¿sabe qué? Debe abstenerse completamente de las cosas que son inherentemente malas, tales como la embriaguez, la fornicación, dentro de muchas otras cosas que quizá usted sabe mucho mejor que yo. Usted sabe las cosas que no debe de hacer y estoy seguro que sabe que tiene que apartarse de ellas, entonces tiene que hacer uso del dominio propio y si a usted se le hace difícil, comience a practicarlo y se dará cuenta que tarde o temprano será un aspecto en su carácter. La persona que profesa una religión debe limpiarse de toda esta contaminación, de
de lo que el mundo está lanzando, las pasiones de la carne, espíritus no purificados. Según los Corintios capítulo 7 verso 1 dice que se debe uno de limpiar de las contaminaciones de carne y espíritu. Hay almas que están llenas de tanta maldad que no saben cómo decir no, simplemente se inclinan hacia el pecado. Deben de tener una limpieza. Dios en Cristo Jesús, a través de su palabra y por el bendito regalo, el don maravilloso del Espíritu Santo, puede, estimados oyentes, purificar nuestras almas, restaurarnos a lo que deberíamos de haber sido. Podemos dominar los deseos de la carne. Sí se puede, claro que se puede, pero se requiere la disciplina en el corazón de las personas. El dominio propio es la obligación personal de cada cristiano, eso es cierto, pero también debería ser la obligación personal de cada ser humano, sin importar qué religión profesa o si no profesa ninguna religión, si cree en Dios o no cree en Dios. El dominio propio debe de ser algo muy importante, como una obligación personal que debe de estar en el carácter de una persona. No solo porque usted es cristiano va a tener dominio propio, las personas que no son cristianas también deberían tener dominio propio, porque es una característica básica para el carácter de un ser humano. Es la prueba que refleja quién es quién, el carácter. El que mantiene la fortaleza y la fortitud para controlar sus deseos y resistir a las tentaciones, las pasiones, los deseos descontrolados de cometer las cosas malas y hacer las cosas que son perversas. Las personas que practican el dominio propio y deciden hacer lo que es correcto en las ocasiones donde la maldad está tocando su corazón, se dará cuenta que permanecerán aprobados ante Dios con Cristo en el último día. Así que si usted dice, bueno, yo no creo en la existencia de Dios y no creo que necesite el dominio propio para el final, para el juicio final, bueno, crea usted o no crea, mientras usted no cree en Dios y quiere vivir descontroladamente, es su reputación la que está arruinando. Es su vida la que está arruinando, no la reputación de nadie más, no la vida de nadie más. Es su reputación y su propia vida la que está arruinando. Así que debe de tener en mente, al menos de practicar el dominio propio, sea que crea o sea que no crea en Dios, porque es usted mismo quien se está desgradando a sí mismo y se está destruyendo a sí mismo. Y en el día final, figúrese usted que el cristiano que practicó el dominio propio y usted que no practicó el dominio propio, en el día final, si hay vida después de la muerte, usted habrá perdido todo. Pero la persona que no es cristiana, que simplemente no practica el dominio propio y el cristiano lo practica, y en el día final no hay un juicio como se enseña, ¿qué fue lo que el cristiano perdió? No perdió nada, pero usted descenderá o caerá en la tumba con una reputación, un testimonio propio destruido. Así es de que tengamos mucho cuidado. El dominio propio es muy importante y es decisión de cada uno si desea practicarlo o si desea simplemente ignorarlo. Que Dios les bendiga.